En esta sección revisaremos la configuración de entradas análogas en los controladores Intel Li 4. En estos controladores tenemos la opción de configurar y conectar sensores del tipo resistivos, sensores de voltaje o sensores de corriente. Para realizar la configuración de los sensores, vamos a la sección de Controller Configuration o configuración de controlador. Y una vez allí, vamos a la pestaña I/O Configuration, que es la configuración de entradas y salidas. Es la misma sección que utilizábamos para configurar entradas y salidas binarias, pero en este caso vamos a seleccionar las entradas analógicas. Vemos que tenemos entrada 1, 2, 3 y entrada 4. Por ejemplo, la entrada 3 y 4 en este momento se encuentran como no usadas, pero pudiésemos asignar un nombre a esa entrada análoga y pudiésemos seleccionar un sensor. Por ejemplo, podemos asignar un nombre, podemos colocar test, solo como ejemplo, y pudiésemos seleccionar algún sensor, por ejemplo, este sensor que está acá. Ya es una curva predefinida. O podemos seleccionar este que está acá. Y vemos que tenemos diferentes selecciones. Podemos asignarle funciones, protecciones. Podemos crear un offset, establecer los niveles del bar graph que vamos a estar mostrando, cómo se muestra esa en el histórico de eventos, entrada análoga o la abreviación de esa entrada análoga en el histórico de eventos. En este caso, hemos configurado o tenemos configurada, por ejemplo, la entrada análoga número 1. Le hemos asignado nombre tanque de combustible externo, nivel del tanque de combustible externo, y hemos seleccionado el sensor como sensor. Vemos que tiene un nombre algo diferente. Dice Custom Fuel Level Sensor, Fuel Sensor. Este es un sensor que ha sido customizado o ha sido eh, configurado como un User Sensor, un User Curve. Es decir, es una curva diseñada o configurada en base a un sensor en específico que tiene el cliente. Si la curva no está entre las predeterminadas o la especificación del sensor no se encuentra dentro de las curvas que ya están predefinidas, el cliente puede crear una curva específica y este es el caso que hemos creado. De igual forma, por ejemplo, tenemos la entrada análoga 2, en el cual le hemos dado el nombre de presión de refuerzo, post pressure, y vemos que también esa curva no estaba predefinida y fue creada. ¿Dónde podemos crear, editar o ver las curvas predefinidas también? Vamos al tab de sensores. Y en el tab de sensores vamos a ver los sensores o curvas de sensores disponibles. Y, por ejemplo, si vamos al Generalize 6, vamos a ver que hay una configuración de hardware. Nos da una selección. Dependiendo del tipo de sensor, vamos a seleccionar si es de resistivo, si es un sensor de corriente o si es un sensor de voltaje. En este caso, le podemos asignar un nombre a esa curva y acá vamos a indicarle su resolución, vamos a decir cuál es la dimensión que va a manejar esa curva, a pesar de que la característica del sensor es un sensor resistivo. Por ejemplo, acá podemos asignarle una dimensión, en este caso, si es algo customizado, podemos asignar la dimensión que va a estar manejando. El controlador va a estar midiendo ese sensor resistivo, pero va a estar mostrando acá eh, valores que podemos editar en base a la característica de nuestra curva y le vamos a asignar la dimensión correspondiente. Por ejemplo, hemos creado una curva de sensor de nivel de combustible. En este caso es un sensor resistivo. En este caso estamos a manera de simulación. Tenemos un potenciómetro de 1 kilo ohmio y hemos asignado el porcentaje asociado al nivel. Hemos seleccionado la dimensión como porcentaje y vemos que para cada valor resistivo va a tener un porcentaje. En este caso sería la representación del nivel de combustible. Por ejemplo, nuestro otro sensor de presión de refuerzo, vemos que en este caso es un sensor de corriente. Hemos seleccionado como configuración de hardware 0 a 20 mil amperios. Esto está asociado a la entrada análoga como tal. Las características de la entrada análoga de este controlador maneja un rango de 0 a 20 mil amperios. Pero esto solo es la definición del hardware o de esa entrada física. Asignamos un nombre a ese sensor, su resolución, si queremos que se muestre con un decimal,
La dimensión hemos dicho que va a estar asociado a PSI. Es decir, nuestra entrada es en corriente, pero la medición o el parámetro que estamos evaluando es en PSI. Y construimos nuestra tabla, construimos nuestra curva. Es importante destacar que a pesar de que la configuración del hardware es de 0 a 20 miliamperios, el sensor que estamos conectando es un sensor de 420 miliamperios y vamos a tener valores asociados en base a ese rango. Si tenemos, por ejemplo, esta otra que se ha creado, que es de presión de combustible o fuel pressure, tenemos una selección de hardware de 0 a 10 voltios y nuestro sensor en este caso es un sensor de 0 a 10 voltios con una dimensión en PSI. Entonces construimos nuestra tabla y hemos creado nuestra curva. Una vez que ya se tienen las curvas o los sensores en específicos creados, volvemos a la sección de configuración de entradas y salidas análogas y salidas binarias también, entradas binarias. Podemos hacer selección del sensor que hemos creado. En este caso, por ejemplo, tenemos Custom Fuel Sensor, Fuel Pressure o Boost Pressure. Y esta sería la manera de crear una curva. Por ejemplo, en este caso, podemos acá colocar nivel X y tendríamos una curva asociada, pero también podríamos asociarle, sabemos que tenemos otra curva asociada a un nivel de combustible. Podemos seleccionarla, de igual forma lo que tengamos en esta entrada va a estar asociado a esa curva que ya tenemos definida. Una vez que hayamos culminado todo esto, procedemos a escribir el controlador.